Fundación L-Cells. Renovamos la esperanza. Gracias por el favor de su atención una vez más en este programa de Fundación L-Cells. Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Alejandro Herrera Ramírez. Él es director general de la clínica Cliesper, una clínica en Guerrero. Él es maestrante en tratamiento de heridas, estomas y quemaduras. También es profesor responsable de Diplomado Manejo Integral de Heridas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guerrero. Además, también es docente de posgrado de la Facultad de Enfermería de la misma Casa de Estudios y también es asesor clínico de instituciones como el IMSS, el ISSSTE y el Hospital General de Guerrero. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada, encantado de estar aquí con ustedes, de aportar un poco de mi experiencia que he tenido con mis pacientes. Así es, doctor, y además porque lo hemos platicado en muchas ocasiones también, el manejo de heridas es muy poco conocido en nuestro país, tal vez en muchas partes del mundo. Entonces, por eso es muy importante platicar sobre las heridas, el manejo de las mismas. Y justamente platicar, doctor, en su práctica médica, ¿qué tipo de heridas o úlceras atiende con mayor frecuencia todos los días ahí en su clínica? Bueno, allá en Guerrero hay de todo tipo de heridas. Lo más que nos llegan en las heridas son los pies diabéticos, ¿sí? El pie diabético es muy común allá en Acapulco y también las lesiones por presión. Los pacientes que están postrados en cama son los que se lesionan y tienen ese tipo de heridas que son muy, muy grandes. Los pies diabéticos que nos llegan, la mayoría nos han tocado que son isquémicos, ¿sí? Con un problema a nivel arterial. Cuando es un problema a nivel arterial, es una herida un poquito más complicada, que ya necesita que se valore por otro especialista también. O sea, ¿son heridas más profundas? No son más profundas, pueden ser superficiales, pero el punto de que cuando es un problema arterial es por un fallo en la circulación, ¿sí? A nivel, obviamente, arterial, que evita que el flujo sanguíneo llegue hacia las partes distales de nuestro cuerpo, ya sean los dedos o el pie. Y nosotros nos basamos mucho en el flujo sanguíneo, ya que ahora sí, sin sangre la herida no se nutre, no tiene la forma de nutrirse, de oxigenarse, entonces se nos hace muy complicado, ahora sí, sacar adelante a un paciente con un problema arterial. De hecho, doctor, este problema del pie diabético es prácticamente de todo el país. Es la primera causa de amputación o por amputación en este país y eso es gravísimo. Sí, efectivamente. Millones de personas, desgraciadamente, tienen problemas con la alteración de la glucosa y de ahí se derivan, entonces, en cualquier herida, ya sea un detonante. Muchas veces dicen, es que no me pasó nada, no, es que sí, tuvo que haber un detonante ya sea que los hayan pisado, que se hayan cortado con algo. ¿Una uña enterrada? Una uña enterrada también. Algo tan común, ¿no? Sí, claro. Ha habido pacientes que han tenido clavos, se han enterrado clavos y no llegan, no sienten ahora sí la molestia, el dolor. ¿Por qué? Por el problema, por la afección a los nervios, la neuropatía. Esa famosa neuropatía que tienen las personas con alteraciones en la glucosa y la herida se infecta y causa estragos a nivel ya pues sistémico. Así es de que esta es una de las complicaciones más severas, más recurrentes de las personas que sufren diabetes. Ahora, usted decía otra de las causas que ustedes atienden, que son las heridas de compresión. Lesiones por presión. Por presión. Ajá. Sí, las lesiones por presión son heridas que resultan del aumento, ahora sí, de presión en una zona específica, ya sea en las prominencias óseas, ¿sí? Como en el coxis. Como en el coxis, sí, en los malleolos, en los talones, sí, muchas veces también en codos. Salen estas úlceras por presión, estas lesiones por presión y
si no se atienden adecuadamente, son lesiones que se profundizan muy, muy rápido. Y ahora, los profesionales de la salud que no están actualizados en sí, recomiendan productos o recomiendan cosas que ya no deben de utilizarse, ya que, por ejemplo, están recomendando las donas, que son las almohadas, esas, ¿sí las hemos visto? Sí, las donas, que ya están contraindicadas, o las almohadas con alpiste, muchos artículos que ya están contraindicados para los pacientes. Que antes se usaban, fíjese eso que usted está mencionando, todavía de repente lo escucho, que les recomiendan los médicos. Qué importante es actualizarse también a los médicos. Claro, sí, es muy importante, por ejemplo, lo que hace una dona, que se supone que es un dispositivo liberador de presión, nos genera más presión en la herida, ya que hace una lesión, se le llama lesión por corona, ¿sí? Lo que hace sí es despejar lo que es la herida, pero en la circunferencia de la herida genera presión, genera una isquemia, entonces cierra un poco los vasos capilares y aumenta la presión en la herida y evita que se nutra por medio del flujo sanguíneo. Fíjese qué interesante esto que nos está diciendo y sobre todo para todos los que nos están viendo, que sepan que hay posibilidad de otros tratamientos. Ahorita vamos a ir justamente ahí. Doctor, las edades de sus pacientes, más o menos ¿cuáles son las edades en que oscilan? Bueno, nos han llegado de todo, nos han llegado desde niños con quemaduras, ¿sí? Desde pequeños de 5 años, 10 años con quemaduras, jóvenes, nos han tocado 2 jóvenes de 23 a 26 años con problemas con la glucosa, alteraciones en la glucosa. ¿Sí? Y entonces, ya problemas en el pie por el pie diabético. Sí, ya con heridas, ya tienen pie diabético, muy jóvenes, y pues gracias a Dios realmente son jóvenes y es más rápido el proceso de cicatrización. Pero ya estamos viendo que ahora sí la diabetes ya está cada vez más bajando, ¿verdad? Bajando y pegándole a los jóvenes, sí. Jóvenes y hasta niños, ¿no? Sí, hasta niños, sí. Lamentablemente. Doctor, ¿y cuáles son los signos de alarma o síntomas que nos pueden alertar de un problema como esto? O sea, de una herida mal cuidada, porque también quienes nos están viendo se pueden dar cuenta de eso. A lo mejor ahorita están pasando algún proceso de cicatrización de una cirugía o de un pie diabético que dice, ay, bueno, no me duele, voy a ir hasta que me duela, o ya cuando se vea raro voy a ir, o que huela, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos síntomas de alarma para que no lleguemos a esos extremos? Eso es muy importante, reconocer los signos de alarma, ya que nos han tocado pacientes que vienen de los pueblos y se atienden con el médico, y es algo un poquito difícil, porque el médico a veces los trata y les dice, no, pues vas bien. Y a veces caemos en el error, en el egocentrismo de no soltar al paciente. Y ya cuando el paciente dice, es que no va bien porque pues está negro mi pie, ya llegan a Cliesper y con todo el dedo necrosado diciéndome, sálveme mi dedo, pero iba con el doctor, ¿verdad? Claro que sí. O sea, iban con el doctor y aún así, como dice usted, por no soltarlo o por no reconocer que no están especializados en eso. Efectivamente, sí. Ese es uno de los puntos que sí me gustaría que se aclarara y que se tocara, porque pues hay que soltar al paciente, ¿sí? Hay que soltar al paciente. Muchas veces le echamos la culpa al paciente de que lo regañamos, ya cuando va al consultorio, cuando va a los hospitales públicos, ya sea IMSS, ISSSTE, Hospital General, no sé, le decimos, ¿por qué viene en ese estado, no? ¿Por qué se dejó tanto tiempo esa herida? Ya huele mal, ya tiene... Es que no, yo estaba con el médico y el médico me decía que iba bien. Bueno, entonces muchas veces no tienen la culpa, pero también hay ciertos pacientes que sí se han dejado, que no les gusta o no quieren
amputarse o sea, un dedo. O piensan que justamente con una herida muy, muy grande ya les van a amputar. Entonces dicen, no, mejor no voy y me voy a poner tal cosa, y postergan una atención adecuada. Sí, efectivamente. Los remedios caseros no son, ahora sí, la mejor opción para un paciente con un problema de pie diabético, en este caso, ¿verdad? Y los signos de alarma para una herida que esté infectado, que quiere decir que no vaya bien, primero, si la herida es mayor a 21 días, ¿sí?, ya se considera una herida crónica. Menor a los 21 días es una herida aguda, la cual, herida aguda, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo por sí solo la puede cicatrizar. Tiene ese sistema, ese proceso de cicatrización que en 21 días lo puede cicatrizar. Pasando de los 21 días se considera una herida crónica. Ahora, si el paciente presenta una hipertermia, ¿qué quiere decir? Que sienta caliente su pie, que tenga eritema, que se ponga roja la herida, ¿sí?, que le salga exudado purulento, o ya sea pus o algo transparente. Sí, muchas veces confundimos el exudado purulento con un exudado seroso. Todas las heridas exudan, ¿sí? Pero cuando es un exudado purulento es un se podría decir, líquido, color verde, ¿sí? Y con olor fétido, ¿sí? Es viscoso también y con olor fétido. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que la herida está infectada. Tiene esos datos de infección y aparte el paciente va a tener fiebre de arriba de 38. Doctor, ahora, con esto que nos está diciendo, estas heridas más comunes, ¿qué es lo que cómo las trata? ¿Qué es lo que usted usa? Ok, antes de que yo use algún tratamiento específico, debemos de cuidar mucho el control metabólico, ¿sí? Debemos de estabilizar al paciente metabólicamente. Primero, los pacientes llegan con una glucosa disparada, más de 300. Hemos tenido pacientes que han rebasado los 800 de glucosa. ¿A punto de un coma diabético? Sí, es sorprendente. Ya el glucómetro ya marca alto, ya no marca nada. Entonces, cuando le hacemos una hemoglobina glicosilada, ya marca muy alto, o los laboratorios ahí nos especifican cuánto tiene de glucosa y son niveles, pero decimos, increíbles. No puede ser que un paciente pueda tener tanto de glucosa. Y caminar, ¿verdad? Y caminar, sí. Entonces, lo primero es bajar los niveles de glucosa, estabilizarlo y darle un plan alimenticio al paciente, ya que en Acapulco lo que hacen los pacientes es consumir mucha tortilla, ¿sí? Entonces, aquí también, doctor, sí. En todo el país, ¿eh? Sí. Yo creo que es una cosa de todo el país. Sí, claro, y luego les decimos, ¿cuántas tortillas se comen al día? No, pues me como 4. Luego, ¿al día? Dice, no, por comida. ¿Y cuántas comidas? No, pues 3 comidas. Entonces son como 12 o 15 tortillas se están comiendo al día. Le digo, no, ¿sabe qué? Vamos a bajar la cantidad de tortilla, la cantidad de todo lo que es carbohidratos lo vamos a disminuir. Vamos a ser un poquito estrictos con la alimentación. Y los pacientes que son responsables y que realmente bajan y disminuyen y tienen una buena alimentación, son los pacientes que se recuperan más rápido. Yo creo que el 80% de la recuperación de un paciente está basada en la nutrición, ¿sí? Y lo demás, pues ya viene siendo la higiene del paciente, y lo que hacemos nosotros es un porcentaje muy poco de mantener la herida limpia y aplicar reparadores tisulares. Ya en los reparadores tisulares utilizamos los factores de crecimiento, ¿sí? Yo, en lo personal, mi equipo y yo, lo que utilizamos mucho en la clínica son las excess, las células excess, son los factores de crecimiento. Nosotros lo utilizamos y nos han dado unos resultados, pero magníficos, casi en el 80% de nuestros pacientes.
A todos los que hemos dado de alta, gracias a Dios, les hemos aplicado los factores de crecimiento. ¿Cómo se aplican, doctor? ¿Cómo es este producto Excess? Bueno, realmente ese producto no tenemos... Cada profesional, cada especialista tiene una forma diferente de aplicarlo. En lo personal, lo que hacemos en la clínica es aplicarlo cada semana o cada 15 días, dependiendo nuestra valoración. Mi equipo y yo lo valoramos al paciente y lo estamos aplicando. Por ejemplo, hacemos una limpieza de la herida con las soluciones antisépticas, desbridamos, ¿sí? ¿Qué es eso? Desbridar es quitar, ahora sí, el tejido no viable, el tejido se podría decir muerto. Lo que es muy importante también es quitar el tejido de los bordes. Muchas veces lo que hacen es limpiar la herida, ¿sí? Y dejan los bordes con tejido queratóxico, con callitos, costrita, exactamente, ajá. Dejan el tejido queratóxico y lo importante de los bordes es que ahí nacen el 80% de las células más importantes, se podría decir, de las heridas, que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos nacen de los bordes y migran hacia el lecho de la herida. Entonces, si nosotros dejamos un borde, se podría decir, inactivo, simplemente las células empiezan a chocar, no hay esa forma de que migren los fibroblastos hacia el lecho de la herida, y los fibroblastos lo que hacen es hacer una síntesis. Por ejemplo, si hay colágeno, hay elastina y otras células libres en el lecho de la herida, el fibroblasto las junta, las sintetiza y forman ese tejido de granulación o el tejido epitelial, que es la piel. Esa pielecita rosita, suavecita que se ve, sí, ¿no? Ese es el tejido epitelial, así es. Entonces, bueno, ya nos dice, limpian, irrigan, o sea, hacen una limpieza fenomenal ahí. Sí. Fíjense qué interesante. Siempre vemos que no, que simplemente le lavan con agua y jabón y vámonos, le ponen el parche, ¿no? En este caso no debe de ser así. Claro. ¿Qué más? Sí, lo que pasa es de que algunos profesionales de la salud limpian las heridas, pero de una forma muy agresiva, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es protegemos mucho el tejido de granulación. El tejido de granulación lo cuidamos tanto para que no haya un retroceso, porque si nosotros tallamos fuertemente la herida, como dicen, talla hasta que sangre, y eso está mal. Aparte de que lastimamos al paciente, le vamos a provocar un traumatismo al paciente. Ya no va a querer ir después, porque va a decir, es que me lastiman mucho. Me hacen llorar, sí, claro. Y lo que ganamos en una sesión, la vamos a perder en la siguiente sesión, quitando el tejido de granulación, tallándolo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, limpiamos la herida con una solución antiséptica superoxidada. De ahí desbridamos y valoramos qué tipo de tejido tiene. En este caso, si tiene tejido no viable, ya sea esfacelo, ya sea tejido necrótico o un poco de fibrina. La fibrina es una proteína propia del cuerpo que se forma en el lecho de la herida. Si es abundante, la debemos de quitar, ¿ok? Si, por ejemplo, tienen ese tipo de tejido, nosotros utilizamos un ungüento que nos va a ayudar a hacer un desbridamiento enzimático, ¿sí? Utilizamos un desbridamiento quirúrgico y posteriormente utilizamos un desbridamiento enzimático, ¿sí? De ahí cubrimos la herida con un apósito no adherente antimicrobiano que se llama Telfa. Cuando el lecho de la herida está apto, está sano, ya tiene tejido de granulación, ahí es donde vamos a actuar con las Excess, ¿sí? con los factores de crecimiento. Entonces, ahí se aplican los factores de crecimiento. Muchas veces quieren aplicar un producto. Yo digo que todos los productos son buenos, ¿sí? Pero también hay que saber en qué momentos aplicarlos, ¿sí? Porque me ha tocado que quieren aplicar un reparador tisular en un tejido necrótico
y pues por más que quieran que quieran regenerar un tejido necrótico, no se va a poder. La herida debe de tener un tejido de granulación sano, limpio, para después empezar a reconstruirlo. Y ahí es donde va a actuar los factores de crecimiento, que son las XS o las AGF, las dermal, que yo empecé con las AGF, el dermal, y me dieron unos resultados excelentes. Después conocí las XS y bueno, mis pacientes y mi equipo y yo estamos súper enamorados de estas células porque nos han ayudado mucho a sacar adelante a los pacientes. Nosotros les colocamos por lo general de 30 unidades en la herida, dependiendo también la magnitud de la herida, porque hay heridas que son muy grandes. Entonces colocamos las células y las cubrimos con una telfa. Y le hacemos un vendaje de sujeción nada más y les decimos que tenga un reposo de 4 horas, porque muchas veces el paciente, después de que le aplicamos las células o de que le hacemos curación, pues ya va y a lo mejor coloca la herida o su pie y sobre una superficie, y lo que hace es lastimar esos factores de crecimiento y no nos ayuda. Entonces hacemos que los factores de crecimiento profundicen para que empiece a haber una división celular, ¿sí? Y hagan su trabajo. Y ya después de 4 horas, entonces el paciente puede caminar, puede hacer otras cosas sin problema. Sí, obviamente también sin ponerse en riesgo, ¿verdad? Claro. Doctor, qué interesante. Y por ejemplo, en sus pacientes que dice que están enamorados de XS y de estos productos, doctor, ¿cuánto tiempo pasa de que lo comienzan de que llegan estos pacientes a que ya la herida cierra? Bueno, es dependiendo de la herida, del tamaño de la herida y cómo se cuida el paciente también, claro, ¿verdad? Hay pacientes que no se cuidan o que se empiezan a cuidar y al último se descuidan un poco y se nota en la herida porque les decimos, a ver, usted no se cuidó esa semana, ¿verdad? Y ya dice, sí, le digo, no, dígame la verdad porque en la herida luego se nota que el paciente descuidó un poco su dieta y nosotros ya nos damos cuenta de eso. Dice, bueno, es que sí me comí me comí un platote de pozole, de chilaquiles, pozole, así, o una coquita, ¿no? Entonces, bueno. Pero se nota la herida. Sí, se nota. Luego. Pero más o menos ¿cuánto tiempo? Porque nos estaba mostrando algunas imágenes. Claro. De 3 meses, doctor. Sí. 3 meses, 4 meses, hasta 5 meses hemos durado cuando son pacientes que en realidad tienen una herida muy, muy grande. O no se cuidan. Sí, o no se cuidan. Sí, tenemos un paciente que es de un síndrome de Fournier, ¿sí? Diagnosticado. ¿Qué es eso? Un síndrome de Fournier es una infección, ¿sí? Que se da en los genitales, ¿sí? Un varón. En un varón. O puede ser también en mujer. También, sí. Okay. Entonces, es una infección muy fuerte. Este paciente, pues, le hicieron una penectomía total y tenía una herida completamente abierta, ¿sí? ¿No le cerraba? No le cerraba. ¿Era una persona diabética también? Sí, es una persona con problemas de la glucosa y, bueno, le hicieron la cirugía, fue con el urólogo, se le hizo la cirugía, llegó el urólogo. Nosotros trabajamos con muchos médicos, con cirujanos, con vasculares, con urólogos en este caso. Haciendo equipo. Exactamente, sí, porque una herida así se debe de trabajar, se debe de ser en un equipo multidisciplinario. Sí, no solamente el especialista en heridas debe de tratar esa lesión. ¿Sí? Se debe de tratar. El cirujano, el nutriólogo. Claro que sí, el psicólogo también es muy importante también. Entonces, este paciente tenía esa herida y pues bueno, se curó con las XS y él está encantado. Ahorita ya regresó a su vida cotidiana, a su vida normal, a trabajar exactamente. Son pilares de la casa porque son los que aportan, ¿verdad? Los que trabajan, los que aportan dinero
y pues bueno, a veces es difícil decirles, sabes que no trabajes. Entonces debemos de apresurarnos y sacarlos rápido para que se reincorporen otra vez a la vida social. Y para que no dejen también el tratamiento, porque muchas veces cuando son muy largos, híjole, se desesperan, ¿verdad? Sí, y aparte, lo que hacemos es cuidar también pues, la economía del paciente, ¿sí? Porque a veces cuando otros profesionales de la salud empiezan a pedirle productos caros y no dan resultados, el paciente se empieza a desesperar, empieza a mermar su economía y abandona el tratamiento. Y en CLIESPER lo que hacemos es evitar que el paciente abandone su tratamiento, porque pues es un problema cuando lo abandona, ya que porque vuelve a donde mismo. Y acaban amputados. Sí. Claro. Doctor, y justamente, ¿qué diferencia ha visto cuando usted usa Excess y usa otros tratamientos? ¿Se tardan un poco más? ¿Son más caros? Sí, se ve mucho la diferencia. Por ejemplo, cuando se utiliza Excess a un reparador tisular de otra marca, que son geles, que son o cremas, ¿sí? La diferencia casi es el 100, o me atrevo a decir que hasta el 200% más rápido el Excess que cualquier otro reparador tisular. Yo conozco también otros factores de crecimiento, ¿sí? Y la verdad, no hay comparación con las Excess al otro factor de crecimiento, que obviamente no voy a decir qué tipo de factor de crecimiento, que es muy bueno también, pero cuando conocí Excess, realmente me sorprendió. Sí, y también la economía, o sea, el costo que tiene este producto, nada comparado con el otro producto de factores de crecimiento, porque está más al alcance del bolsillo del paciente. Esto es muy importante, doctor, justamente para que los pacientes se adhieran al tratamiento. Para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, doctor, vamos a poner nuestros WhatsApp de L-Cells aquí abajo en la pantalla para que usted lo tenga en cuenta. Si también es un médico, enfermera, usted trata heridas y quiere saber más sobre el producto, pues que se comuniquen, ¿verdad?, a ese número, porque, bueno, aquí el doctor hasta les puede contar sus experiencias, mandarles por WhatsApp sus casos de éxito, doctor. Sí, por supuesto. Yo estoy como profesor, como docente, yo siempre les digo a mis alumnos, las puertas de la clínica están abiertas para que ustedes practiquen y vean pacientes y conozcan productos, conozcan de las Excess, ¿sí?, de estos factores de crecimiento, y amplíen, ¿sí?, toda su mente para que conozcan más otro tipo de variedad de productos. Tengan más herramientas para tratar a sus pacientes, porque la verdad es que ya de por sí es tan doloroso, ¿no? Tan doloroso, tan deprimente tener una herida, el cuidado, todo lo que te cambia, y todavía tener que estar batallando con tratamientos costosos o muy largos. Sí. Y bueno, pues también cuando van a hospitales de renombre, se podría decir, que son costosos, y ya llegan con nosotros, ya llegan muy mermados económicamente, entonces pues, es un poco complicado en esa situación. Tratamos de adaptarnos un poquito más a su economía, y pues ahora sí dar esa información a los pacientes y a los profesionales de la salud, que cuando ya no puedan con sus pacientes, que los canalicen con otros profesionales, porque realmente el que sufre es el paciente, y nosotros pues estamos para ayudar a los pacientes. Sí. Así es. Doctor, recomendaciones y cuidados que el paciente debe seguir para lograr una mejor respuesta a su tratamiento. Claro, bueno, las recomendaciones, como lo dije anteriormente, es la dieta, ¿sí? Una buena dieta baja en calorías y en carbohidratos, ¿sí?
baja en grasas, y evitar los mitos que hay sobre algunas comidas. Por ejemplo, me ha tocado que no comen frijoles o no comen pescado porque dicen que les madura la herida y todo, y pues realmente no. Los frijoles son altos en magnesio, zinc, hierro. Entonces, se evitan de esos alimentos para nutrirse mejor. Esa es una de las cosas más importantes, la alimentación. Que no se unte nada, doctor, que no les pongan los doctores. Exactamente, que no se pongan remedios caseros, por favor, que no haya en sus heridas paulillo, se ponen paulillo, quina, golondrina me ha tocado. También les ponen cebolla. O algo muy extraño que me tocó también en mi experiencia, aceite de carro quemado. Entonces es algo muy complicado. Wow. Sí. Después para limpiar eso ya me imagino. Sí, es muy, muy difícil. Y evite ponerse cosas en su herida. Claro que sí. Que no le digan del médico, pues. Sí. Decía mi maestro, no pongas en la herida lo que no pondrías en tus ojos. Así. Entonces, evitar cosas que sean agresivas para la piel. El vinagre también, directo, porque lastima y quema las células. Lo que decía, estas células que actúan para poder ir cerrando, ¿verdad? Sí, claro. Doctor, ¿algo más que nos quiera compartir? Bueno, pues yo igual, yo reitero que sigan con especialistas, que vayan con especialistas en heridas, con personas que tengan esa visión, esa profundidad para ver las heridas como son, ¿sí? Y ver a un paciente, como les digo, no solamente en las heridas, de forma integral y con un equipo multidisciplinario, ¿sí? Para que a la larga no se perjudique su herida, no profundice y no vayan a gastar un poquito más de lo que es. Y el dolor, ¿verdad? Y el dolor, sí, claro. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Herrera Ramírez, director general de Clínica CLIESPER. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí. No, bueno, gracias a ustedes por haberme compartido este espacio y, como les digo, dedicar un poquito de mi experiencia que tengo sobre los pacientes. Muchas gracias, doctor. Sí. Gracias a usted por el favor de su atención. Pásela bien. Fundación ELECELS. Renovamos la esperanza.